6 minutos, una información de último minuto. Fue encontrado fallecido, por supuesto, el cadete que estaba extraviado en un salto de la comuna de Curauma. Carabineros realizó un intenso operativo que tuvo este resultado hace solo minutos. Stephanie Zamora está en el lugar para informarnos. Así es, Rafa, retomamos el contacto para darle la información de último minuto. Nos acaba de informar la general de Carabineros que encontraron el cuerpo, lamentablemente, de este joven que se encontraba desaparecido, este cadete de la Armada de nacionalidad estadounidense que se le había perdido el rastro durante la jornada de ayer en la tarde, luego de que se cayera en caída libre de una altura de 150 metros. Según la información proporcionada por Carabineros, se encontraba en el pozo más grande de la caída del salto del agua, se encontraría flotando, ya que nos decía que producto de la caída del agua de esta que se produce acá en el cerro, se hacen corrientes en este sector de la poza y eso habría mantenido el cuerpo de este joven flotando. Su altura es de aproximadamente 1,80 m y esto también habría significado que se encontrara en estas condiciones a este joven en el sector de la poza más grande debajo de la caída de este salto del agua acá en el sector de Placilla, parte alta de Valparaíso. Las maniobras ahora son para su rescate. Fue personal del GOPE que se encontraba con sus buzos en ese lugar quien finalmente encuentra este cuerpo. Ahora tiene que ser sacado de este lugar va a ser mediante helicóptero que va a llegar en aproximadamente unos 10 minutos acá a la zona. De ahí tiene que bajar al sector de la quebrada donde está esta poza, posicionarse ahí y luego realizar las maniobras para sacar el cuerpo, ponerlo en la camilla y luego finalmente sacarlo del sector de acá del salto del agua y llevarlo finalmente al servicio médico legal para, por supuesto, realizar todo lo que corresponde a la parte de investigación, de los primeros análisis, que se les hace a este cuerpo que ya entonces es encontrado. Una lamentable noticia, fueron casi 24 horas de búsqueda de este joven cadete que se encontraba acá en el país, que es de nacionalidad extranjera, estadounidense principalmente, que habría sufrido entonces una caída durante la jornada de ayer, luego de que se encontrara junto a un compañero de la Armada también, de nacionalidad chilena, que estaban paseando ellos acá, disfrutando del día libre que tenían, haciendo trekking acá en el sector de el salto del agua. Ellos estaban acá caminando, hay un sendero que baja al sector de la poza, sin embargo es bastante peligroso si es que no se conoce la zona. Según nosotros conversábamos con personas residentes de acá, el sector que vienen a pasear específicamente a este lugar, dicen que si no conoces el sector es mejor no venir porque es muy, muy peligroso y sobre todo con el tema de las lluvias que hubo hace días atrás, esto hace que la tierra que se encuentra acá se desprenda fácilmente y sea más posible resbalar de la parte alta de acá, de este lugar. Los primeros antecedentes dicen eso, que él se habría resbalado luego de intentar ver hacia abajo donde se encuentra el sector de la poza. Fue su compañero quien intentó socorrerlo en primera instancia, intentó bajar, tratar de ayudarlo, no pudo, e incluso quedó con hipotermia producto de las bajas temperaturas que hay en ese lugar. Ya la temperatura en la parte alta es baja y hay mucha humedad acá en el sector del bosque, más aún abajo donde se encuentra el agua específicamente, la temperatura baja considerablemente y esto finalmente le habría causado la hipotermia a este joven, en un principio al cadete de nacionalidad chilena y también por supuesto a este cadete de nacionalidad extranjera, estadounidense específicamente, que entonces habría sufrido esta caída y había terminado en el sector de la poza y fue encontrado hace pocos minutos por personal de GOPE de Carabineros. Rafa. A ver, una cosa es encontrar el cuerpo y otra cosa es rescatarlo desde ese lugar. Me parece que por tierra debería quedar casi absolutamente descartado por lo escarpado de la pendiente. Lo otro es sacarlo del lugar del agua
subirlo a una de estas camillas y sacarlo en helicóptero, lo cual tiene sus propias complejidades. De partida el viento, yo no alcanzo a observar desde aquí si me parece que sí, pues las ramas de los árboles no se mueven para nada, pero si con esa condición climática, perdón, con esa condición del tiempo actual, deberían estar en condiciones de rescatar el cuerpo ahora mismo en las próximas 2-3 horas, ¿no? Sí, mira, aproximadamente en 10 minutos llegaría el helicóptero y el trabajo completo en sí se demoraría alrededor de 1 hora. Eso es la información que nos entregaba la general. Ahora nos dejaron pasar porque nos habían pedido que nos retiráramos en un momento para realizar todo el trabajo logístico y el trabajo de búsqueda que se estaba haciendo acá en el lugar. Ahora nos dejaron ingresar hasta el sector para poder tomar un poco más de más cerca las imágenes y se puede ver ahí el sector que es bastante lejos de donde nosotros nos encontramos ubicados, entonces un rescate por tierra es casi imposible. Nos decían que obviamente tiene que llegar el helicóptero, tienen que sacar este cuerpo que se encuentra sumergido aproximadamente como 4 metros. Esa es la distancia más o menos que tiene de profundidad el cuerpo de este joven que fue encontrado. De allí tienen que obviamente sacarlo con la mayor rigurosidad, de que no tenga ningún inconveniente extra alrededor para poder sacarlo sano, o sea, sin causarle otro tipo de lesiones también, y que también el personal se encuentre totalmente capacitado para poder sacarlo. De esto vemos en imágenes que acaba de llegar el helicóptero, ya tiene la cuerda hacia abajo para poder comenzar entonces para realizar las maniobras de poder sacar este cuerpo, subirlo a la camilla, amarrarlo, tomar todas las precauciones necesarias para poder luego elevar el cuerpo, que es bastante la altura desde el fondo de esta poza hasta allá donde el helicóptero pueda finalmente avanzar en dirección al servicio médico legal, Rafa. Sí, mira, ese es el Airbus H125. Alguna vez me tocó reportear a bordo de ellos en una nota sobre la Armada. Tiene un motor que sube esa linga de acero, ahí está, y con esa red que tiene dentro al cuerpo que está tapado en este momento por nuestro GC, pero ahí abajo se veía el cuerpo, el contenedor del cuerpo que va subiendo, y claro, esa cuerda sube con este motor hasta una distancia para que no vaya oscilando tanto, y desde ahí se lo posa en tierra para arreglar su traslado, probablemente a bordo de un vehículo de esa ambulancia que veíamos que estaba ahí, para ser llevado a algún centro de salud donde se constaten las causas de las lesiones que sufrió y las causas del fallecimiento. Pero claro, es ese el procedimiento. Yo te decía en 2-3 horas, en realidad no, esto va a estar listo en mucho menos de 1 hora, ya que simplemente el helicóptero ahora tiene que encontrar, si lo que sacó ahí era el cuerpo de este cadete fallecido, tiene que llevarlo hasta algún lugar donde pueda subírselo a un vehículo terrestre que lo lleve a un centro asistencial, probablemente dentro de la propia Armada, que cuenta con instalaciones de salud ahí en la quinta región. Una operación de rescate que ha durado ya desde ayer, y que de no haber sido por este otro cadete que sobrevivió y que fue a pedir ayuda, probablemente si hubiera sido una persona en solitario hubiera tomado muchísimo más tiempo, dado que aún sabiendo dónde cayó, esto tomó 2 días debido a lo inaccesible del lugar, a la falta de luz, al frío y a las condiciones meteorológicas. Han sido los buzos, nos decías tú, Estefanía, los buzos del GOPE los que bajaron a buscarlo a bordo de este helicóptero. No me quedó claro el sitio del hallazgo, quizás no es lo más importante ahora, sino llevar el cuerpo a hacerle la constatación de las lesiones que provocaron la muerte e informar, por supuesto, a su familia en su país de origen. Pero ha sido una larga operación de rescate desde ayer, cuando se cayó por esa quebrada que nos decías tú tiene más de 100 metros. Claro, 150 metros aproximadamente tiene esta caída desde el lugar donde se encontraba él. Ahora solamente falta saber
investigar como las principales causas, si él efectivamente habría resbalado, que esa es la primera hipótesis. Como les decía yo, aquí hay un sendero, este es un mirador donde nos encontramos nosotros, que se encuentra este puesto de mando de carabineros y de personal también de la Armada y de bomberos que se encuentra acá. En el puesto de mando hay un mirador, aquí un mirador, hay un sendero, pero incluso este sendero hay una parte que tiene cuerdas, o sea, no es un lugar donde sea muy fácil bajar. Hay que afirmarse de estas cuerdas, quizás a lo mejor alguna de estas cuerdas se dio en ese intento de querer quizás observar algo más, pero el camino es muy difícil de transitar, de bajar, y como les decía yo, sobre todo con el tema de las lluvias, que ahora el terreno está mucho más fácil de poder ceder. Entonces hay que ver las causas de la investigación ahí, ver la situación de cómo se cayó, si cayó finalmente al sector de los roqueríos y posteriormente después al sector de la poza, o si fue una caída libre directamente a la poza. Claro, ahí van a tener que determinar cómo se da finalmente el fallecimiento de esta persona. Fueron casi 24 horas de búsqueda, según el comunicado que entregó ayer la Armada. Se decía que a las 11 habría desaparecido esta persona, se habría caído, luego de que su compañero, como decías tú, diera a conocer la noticia a través del cuerpo de bomberos, de la llamada al cuerpo de bomberos, para saber finalmente dar la información y que llegaran acá personal para poder buscarlo. Fue una búsqueda exhaustiva. Nosotros estuvimos durante toda la jornada de ayer acá y la verdad que hubo un trabajo por parte de personal del GOPE, de Carabineros y también de la Armada, que llegó durante la tarde acá, un trabajo en profundidad. Se trató de buscar primero en las partes de alrededor de los roqueríos, con dron, con helicópteros, y luego finalmente, al no encontrarlo en los sectores aledaños, se determina buscarlo en el sector de la poza, y fue entonces finalmente allí donde es encontrado durante esta mañana, hace pocos minutos atrás, y ya llegó veíamos en imágenes, llegó el helicóptero para finalmente trasladar el cuerpo de este joven al servicio médico legal. Stephanie Zamora desde la quinta región, la localidad de Placilla de Peñuelas, me dicen que se llama ese lugar, ahí en Valparaíso, donde se ha procedido al rescate del cuerpo de este cadete de nacionalidad estadounidense que cayó ayer a una quebrada de más de 150 metros. Stephanie, muchísimas gracias por este contacto, que tengas una muy buena jornada. En vida encontraron a un cadete de la Escuela Naval que junto a otro marino realizaban trekking en el sector llamado Salto del Agua en Curauma, Valparaíso. El joven estadounidense se acercó a un barranco tras alcanzar la cima, pero lamentablemente cayó desde una altura de más de 100 metros. Ahora realizan los trámites para repatriar su cuerpo. Habrían estado paseando como muchos de los que llegan a este lugar, aprovechando su día libre para disfrutar del paisaje de Salto del Agua en sector de Placilla, en Valparaíso, sin pensar que minutos más tarde serían parte de una tragedia. Encontré con ellos en la entrada de la laguna, venían caminando y uno totalmente cordial en este tipo que hacen trekking y ciclismo como nosotros. Entonces dije, hola, y eran cabros de 22, 23 años, y andaban muy con ropa no adecuada. Se trata de dos cadetes de la Escuela Naval Arturo Prat, que este sábado fueron los protagonistas de un trágico accidente que terminó con la vida de uno de estos jóvenes, hombre de 20 años de nacionalidad estadounidense, que se habría precipitado cerca de 150 metros en caída libre, en un lugar que según vecinos no sería fácil de recorrer. Por la información que se maneja, está entre 5 a 10 metros aproximadamente la profundidad que se tiene en esa poza, y hay otras dos más que continúan después que manejan más o menos la misma profundidad. El único problema, por así decirlo, era como los troncos que había en el lugar, pero no era nada que una persona pudiera pasar por arriba, así que más allá de eso, no, nada. Muy difícil, pero sería... La gente cree que es un lugar turístico, pero en realidad es una caída de agua de desagüe. Bueno, la parte para entrar no es difícil, pero donde está el salto es peligroso. Ya, ¿por qué? Porque es un un acantilado. Yo con la lluvia que hubo, tiene que estar refaloso. Lo que pasa es que bajar a la quebrada y subir a la quebrada es harto diferente a pasear por el bosque. No eran las condiciones para subir y bajar.
Fueron casi 24 horas de búsquedas, diversas maniobras realizadas por los equipos de emergencia, entre ellos bomberos, armada y el GOPE de carabineros. Estos últimos, a través de sus buzos tácticos, lograron dar con el lugar exacto donde se encontraba el cuerpo. Porque la caída de agua provoca corrientes submarinas. Entonces el cuerpo de él, siendo una persona muy alta, medía 1,80 m aproximadamente, se mantuvo circulando. Y ahí lo encuentra personal del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros. Según la hipótesis que investigamos, sufrió un accidente mientras realizaba senderismo en el sector de Saltos del Agua, en el sector de Placilla. Y la hipótesis hasta este momento sería un móvil accidental. Por su parte, la Armada, a través de un comunicado, lamenta la situación ocurrida y señala que prestará todo el apoyo a la familia y sus compañeros de escuela tras este trágico accidente que terminó con la vida de este joven cadete de la Armada, cuyo cuerpo espera ser repatriado durante los próximos días.